Conforme, me dice Belmer. Buenas noches, amigos y amigas. Discúlpenos esta falla técnica. El tema que nos habíamos quedado, facultad de fiscalización o control. Recuerden que estamos dentro de las facultades del empleador. Hemos desarrollado la facultad normativa, nos hemos detenido bastante con la facultad reglamentaria, hemos visto todo lo que es el reglamento interno de trabajo, la facultad de fiscalización y la facultad disciplinaria. Si no me equivoco, vimos lo que era facultad de fiscalización. En todo caso, les comento rápidamente que la facultad de fiscalización es en la que se apoya la facultad primera, que es la de dirección y organización. De nada valdría la capacidad y facultad que tiene el empleador de regular la prestación de servicios y regularla de acuerdo como dispone la ley, es decir, estableciendo una relación de subordinación que implica por parte del empleador poder de dirección y por parte del trabajador deber de obediencia. Muy bien, entonces esa capacidad de dirigir, que se entiende primero sobre la capacidad de dictar normas, sean verbales o escritas, sean particulares o sean generales, lo hace el empleador sobre la base del poder de dirección. Y este se apoya en la facultad de fiscalización o de control, que es la posibilidad que tiene el empleador a través de los distintos estamentos que tiene de acuerdo con la organización de la empresa. Mientras cuando es una empresa pequeña será el mismo titular o gerente que es el que fiscaliza. Cuando se trata de una entidad de mayor complejidad, tiene esto delegado en distintos gerentes, en distintos niveles como jefaturas, jefes de sucursal, supervisores de calidad, supervisor de producción, supervisor de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de la organización de cada empresa. Pero se entiende el poder de fiscalización como un poder complementario al de dirección, en cuanto permite al empleador verificar o controlar las órdenes o directivas que imparte en virtud del poder de dirección al que nos estamos refiriendo. Ahora, la fiscalización como manifestación del poder de dirección está también limitada a fiscalizar únicamente lo que tiene que ver con la prestación del servicio. De tal manera que hay un corset, digamos, que puede resultar un tanto elástico, aunque hay que ver en qué medida, que el poder de fiscalización está limitado primero temporalmente, mientras dure la relación laboral. Cuando ceso, ya no hay ningún poder de fiscalización. Y además temporalmente en cuanto a la duración de la jornada. Después de la duración de la jornada y cuando cesan mis labores y me conduzco ya no como trabajador, sino como persona en las distintas manifestaciones que tengo en mi vida familiar, social, política, gremial, etcétera, ya no hay poder de fiscalización o de control. Entonces hay un doble eje temporal. Mientras exista o perdure la relación de trabajo y mientras estemos dentro de la jornada de trabajo. Además, hay un límite que podríamos llamar de índole funcional, en que
qué es lo que puede controlar, no solo dentro de la relación de trabajo y dentro de la jornada, sino respecto de qué, respecto de los actos derivados del poder de dirección, es decir, dentro de la relación de trabajo convenida. Ese es el límite funcional. Funcionalmente no se puede, aun cuando esté dentro de la jornada, determinar mis condiciones o mis actitudes o conductas que no tengan que ver con la relación de trabajo. Fuera de estas situaciones temporales, funcionales, hasta físicas, la ubicación, mientras uno permanezca en el centro de trabajo, puede que haya terminado la jornada, pero estoy quedándome para una actividad deportiva o estoy todavía dirigiéndome de el centro de trabajo hasta la ubicación exacta, hasta la puerta de salida. Debo un comportamiento porque estoy todavía dentro del local del empleador y hay ciertas conductas que me pueden ser exigidas, como el hecho de que, por ejemplo, respecto de la forma en que hablo, el tono en el que hablo, la forma en que me conduzco, tanto si me refiero a conducirse en términos del comportamiento, no porque terminé la jornada puedo comenzar a tener una actitud que puedo permitírmela en mi hogar, mas no aquí en el centro de trabajo. Entonces, si recapitulamos, fuera de estas situaciones que tienen que ver con la locación, la duración de la jornada, la duración de la relación de trabajo, la funcionalidad, podemos decir que fuera de estas situaciones el empleador carece en principio de atribuciones sobre el trabajador. Como es natural, el trabajador solo está a disposición del empleador mientras dure la relación laboral, no antes de constituida la relación ni después de extinguida esta, y únicamente por las horas de su jornada laboral, no en las horas o días de descanso. Sin embargo, algunas obligaciones del trabajador subsisten en los momentos de interrupción o suspensión de la relación de trabajo, como el deber de lealtad o de buena fe que debo frente al empleador. Así podemos decir que existe una presunción juris tantum, es decir, una presunción relativa, de que todas las órdenes sobre el trabajo son legítimas, de lo que se deriva un correlativo deber del trabajador de obedecerlas, sin perjuicio de impugnarlas si las cree lesivas o abusivas, constituyendo un límite al poder de dirección del empleador los actos de hostilidad que son equiparables al despido. Ya lo habíamos mencionado, no solo respecto del control, sino también de las órdenes. En principio, hay una presunción de que las órdenes son legítimas. ¿Puedo impugnar el reglamento interno de trabajo? Sí, por la vía judicial. Criticamos que esto nos parece un exceso y sobre todo que se tiene que hacer mediante el proceso ordinario y no el abreviado, cuando debería, a mi consideración, ser un segundo tipo de verificación del poder o de verificar la legalidad del poder normativo y del poder de fiscalización, el que se haga por la vía judicial. El primero, en cuanto más inmediato, debería ser la actuación de la autoridad de trabajo a través de el proceso inspectivo laboral. Mencioné que pese a que hay esa presunción de legitimidad y que en principio los cumplo, pero también hay un límite ahí establecido, aunque no expresamente, que es el que tiene que ver con la dignidad del trabajador. Y la dignidad deben tenerla muy presente porque es la condición que es innata a la persona humana. La dignidad
es únicamente atribuible a la persona humana. Y el trabajador, en cuanto a persona humana, no puede ver en ningún sentido, ni con ocasión de la relación de trabajo, mellada o afectada su dignidad. Y alrededor de la dignidad se enarbolan, se sustentan, cobran sentido deberes y derechos que tiene el trabajador, como el de la intimidad, la privacidad, el buen nombre, la seguridad de las comunicaciones, la seguridad e integridad física, psíquica y emocional, lo cual nos conduce a el derecho a de la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad a la vida. Por lo tanto, aun cuando hay una presunción de que la orden del trabajador, del empleador, es legítima, en principio, cabe una abstención de esa orden si es que, pues razonablemente, objetivamente, implica una afrenta contra la integridad del trabajador, contra su buen nombre, contra el decoro. Que se pueda discutir luego eso, sí, pero en principio el trabajador podría decir, me abstengo de esta conducta en la medida en que es vejatoria. Va contra la dignidad. Y recordemos que la misma Constitución establece que con ocasión de la prestación del servicio, de la relación de trabajo, que aún siendo el trabajo un derecho, esta relación de trabajo no puede implicar el menoscabo de ningún otro derecho constitucional, y dentro de los cuales está la dignidad, con todas estas expresiones que les he mencionado. Si fueran órdenes que, digamos, podemos considerarlas que van contra el trabajador, pero no apuntamos, no es algo que inmediatamente nos ponga en peligro la vida, el buen nombre, la integridad física, la cumplimos. Ahí se aplicaría lo que, digamos, es cumple y después reclama, que está enmarcado en un aforismo jurídico que es el solve et repete. Cumple y luego reclama. Eso en la medida en que no implique razonablemente una puesta en peligro de los derechos fundamentales del trabajador que, como menciono, se enarbolan alrededor de la dignidad. Aquí tiene que ver mucho el sistema de control. Con esto tiene que ver el control de los correos, el control de las llamadas telefónicas, el control a través de las cámaras. Que hay una legislación que nos diga expresamente el empleador puede intervenir una llamada en horas de oficina, en el teléfono que le da el trabajador, el empleador al trabajador. Puede intervenir los correos electrónicos que él utiliza, el trabajador, con la máquina, la cuenta de correo que le ha dado. No es tan absoluto. Por ejemplo, ¿se puede intervenir una llamada? ¿Se puede escuchar una llamada del trabajador? Aun cuando le diga de inicio, tus llamadas pueden ser escuchadas. Habría que ver la naturaleza de esto. Por ejemplo, la ley no hay un pronunciamiento, más bien es a partir de la jurisprudencia. Y tiene que ver, por ejemplo, si estoy en un proceso de inducción y soy una persona que trabaja directamente con el teléfono, porque, por ejemplo, atiendo reclamos o realizo ventas a través del teléfono o absuelvo consultas de clientes de mi empleador y estoy en un primer proceso de inducción donde mi jefe, mi capacitador va a escuchar.
se entiende que ahí la escucha tiene una cuestión de control. Si no es la naturaleza de ser que mi trabajo se traduzca a través de la línea telefónica, sino, por ejemplo, soy un trabajador como tal y tengo una línea o tengo que llamar a la central para que me den, sea que tenga línea directa o que llame a la central para que me conecten con un número. Ahí, por más que sea el teléfono y la línea del empleador, este no podría escuchar. Los casos extremos sería de que estemos hablando pues de que de ello dependa la seguridad de la empresa. Que estemos hablando pues de que pueda filtrar información como una fórmula, etcétera. Tendremos que estar en una, casi en el escenario de Hollywood, por ejemplo, de que estamos ante este tipo de empresas donde el control es vital porque de ello depende la seguridad no solo de la empresa, sino de quienes contratan con la empresa. Imagínense el Estado, depende la seguridad nacional. Si no es eso, porque dependen valores mayores como la seguridad nacional, la vida de otras personas, o estamos en un proceso de capacitación, ni avisándome el empleador puede estar escuchando mi llamada, salvo que se tratara de que la línea telefónica es un medio de trabajo, por ejemplo, en el caso del que vende a través de telellamadas, aquel que realiza, absuelve consultas para los clientes del empleador, el que trabaja como recepcionista, etcétera. Ahí podría haber un control. En cuanto al correo electrónico, tampoco hay disposiciones normativas. La jurisprudencia nos ha ido abriendo el camino y estableciéndonos ciertas pautas. Por ejemplo, que el trabajador necesita dar su autorización para que el empleador pueda abrir los correos electrónicos, aún sea la cuenta del empleador. Lo que sí es totalmente inadmisible es que, por ejemplo, el empleador entre a la cuenta personal que tengo, no en el servidor de la empresa, sino, por ejemplo, en Gmail, ¿no? En cuentas privadas. Eso tendría que dar mi autorización o tendría que haber autorización del juez. Pero respecto de el sistema de correo institucional o corporativo, ya que en principio la jurisprudencia primero nos dijo no se pueden tomar directamente medidas para abrir el correo, salvo que el juez o el trabajador lo autoricen. Pero de ahí se flexibilizó un poco, porque ahí el empleador le comunica previamente. En la medida en que este es un instrumento de trabajo y exclusivamente para el trabajo, no la cuenta Gmail, Hotmail, etcétera, sino la cuenta directamente de la cuenta corporativa. Ahí es de entender que si el trabajador es comunicado previamente y hay una razón objetiva para hacer un arqueo o investigación de la cuenta, el empleador lo podría hacer directamente, ¿no? Entonces, la facultad de fiscalización y control está acotada, no puede referirse a la vida personal, tienen que haber métodos objetivos en que se cautele la integridad, el buen nombre, la intimidad, la privacidad del trabajador.
Se puede, porque el empleador abre mi cuenta Gmail o mi WhatsApp o cualquier Facebook, etcétera, donde personalmente le digo a otra persona X cosas de mi empleador, en la medida en que eso no se haga público, es distinto que yo utilice una red social para difamar a mi empleador, bueno, ahí se ha hecho público, pero a través de una cuenta personal, no. Yo puedo decir el empleador es tal cual, y así no sea cierto, eso queda entre el dicho de las personas, en la medida en que no lo estoy difundiendo. Por eso es que hay mucha cautela para tomar en cuenta esos actos como actos que puedan después sustentar un despido. Lo mismo de las cámaras. ¿Están regulados en el Perú el uso de las cámaras? No. Igual hay que hacer un uso razonable de las mismas. La jurisprudencia también nos ha ido ayudando. Hace unos años, 10, 15 años, no existían referentes de la jurisprudencia peruana. Teníamos casos de la jurisprudencia argentina, chilena, uruguaya, que nos iban dando ciertos parámetros, pero todos ellos coincidían en que no resultara invasivo, que el control de las cámaras sirviera para ello, para ser un instrumento de darle seguridad al trabajador, porque el empleador también tiene un deber de guarda de la seguridad de la persona y de los bienes del trabajador. También de una manera amplia, un control sobre las actitudes del trabajador, pero no para que resulte una cuestión tan excesiva que resulte en un apremio y que el trabajador se sienta acosado. Puedo ser un trabajador administrativo y tengo una cámara permanente sobre mí y así todos los trabajadores. No hay razón alguna. Distinta es en el caso que trabaje en un casino, que trabaje de ventanillero o en la caja de la empresa, ventanillero de un banco, ahí por seguridad y en algunos casos porque la ley lo manda. Entonces, tiene que haber, como nos dice el Tribunal Constitucional, y que inmediatamente tocaremos los mismos límites que nos establece, y más que límites, son criterios que se establecen para los niveles de fiscalización: objetividad, razonabilidad, proporcionalidad. Así entramos a la facultad disciplinaria, que a su vez sirve de apoyo a las dos primeras, así como la facultad de fiscalización sirve de apoyo a la facultad directriz. La facultad fiscalizadora sirve de apoyo, sancionadora a la facultad de fiscalización. Fiscalizo, o previamente a eso, dirijo y doy órdenes para que se lleve a cabo el trabajo. Fiscalizo y controlo para verificar que se cumplan las directrices. Y sanciono en la medida en que a través de la fiscalización he determinado un incumplimiento. Bien, ese es el sentido de la facultad sancionadora, que siempre está presente, que en los casos de las categorías más bajas en la empresa se sienta más todo el poder directriz, fiscalizador y sancionador. Y mientras vamos elevándonos en las categorías ocupacionales o en la profesionalidad del trabajador, se va haciendo más tenue la facultad directriz, fiscalizadora y sancionadora. Pero siempre existe en potencia. Y el trabajador no podría decir, me siento
hostilizado porque ahora me están sancionando lo que antes no se sancionaba. Bueno, el empleador ha tomado un modelo de sanción o de control sobre la base de sanciones que ha considerado a través de un estudio, por ejemplo, que se ha auditado administrativamente en la empresa y se puede notar o el estudio refleja que el empleador no está utilizando sus facultades y hay una suerte de desgobierno, desmanes, despropósitos en la medida en que el poder sancionatorio busca que se cumpla con las obligaciones en la medida en que implica sobre el trabajador un peso, porque me llaman la atención. Esa llama atención la hacen por escrito, porque me suspenden o en definitiva me despiden. Pero también la facultad sancionadora debe darse dentro de los mismos límites. Mientras dure la relación de trabajo, mientras dure la jornada y con ocasión de las obligaciones que se derivan de la relación de trabajo, no de actitudes o conductas que tienen que ver con mi vida personal. Los tipos de amonestaciones no están regulados en la norma. Establece el poder disciplinario para que se aplique con criterios de razonabilidad y proporcionalidad y siempre y cuando no atente contra la dignidad del trabajador. ¿Tengo la potestad de amonestar verbalmente? Sí, pero no puedo gritar al trabajador o no puedo utilizar un lenguaje soez. ¿Por qué? Porque mi poder de sanción, inclusive para una llamada de atención verbal, tiene los límites. En cuanto a lo que le digo por escrito y va a quedar en su file, no solo tiene que ser verdadero y objetivamente comprobado, sino que también tiene que estar referido a los límites funcionales, es decir, referido a una conducta que se espera como trabajador y no de la de su vida privada, y en la forma en que me expreso de él por escrito, aun cuando no lo lea nadie más, no puede implicar el uso de un lenguaje vejatorio. Por fin, el más alto que se llega es al despido, establecido en la ley en cuanto al poder disciplinario que tiene que ver con el despido-sanción, que a su vez se refleja en el hecho de la tipicidad de la norma y, como les había mencionado, nadie está obligado a amonestar, salvo que la ley me lo exija cuando hay derechos adicionales al buen gobierno de la empresa que tiene que ver con los derechos de los otros trabajadores, el acoso sexual, el robo a un trabajador, no de los bienes del empleador, sino a un trabajador, el hecho de la agresión moral, el acoso moral o mobbing. Entonces, ahí sí estoy obligado. La norma me exige sancionar, pero después obedece ya al modelo del empleador. Hay empleadores que pueden resultar muy laxos en su forma de controlar y hay otros que son bastante rígidos. Pero en cualquiera de los casos tenemos que mantenernos dentro de los márgenes de la normatividad. No puede ser tan laxos e indiferentes el accionar y no castigar nunca a nadie, que eso puede implicar afectar a terceros, a otros trabajadores o a los ciudadanos. O no puede ser tan rígido que implique un despropósito al utilizar un vocabulario alto o llame la atención en forma verbal, no dirigiéndome a la persona, sino a través de un megáfono que lo escucha toda la empresa. Entonces son límites
que hay que tomar en cuenta. Por eso es que nos ayuda mucho el reglamento interno de trabajo en cuanto, primero, la causalidad, que esté determinado, aunque no es absoluto, ¿no? Siempre cuando uno pone las faltas en el reglamento interno de trabajo, no tengo que poner pues todas las conductas posibles. Se ponen las más genéricas y se termina con la consabida frase y cualquier otra de semejante naturaleza. De tal manera que la tipicidad es abierta. La proporcionalidad, en cuanto a la sanción, tiene que ser proporcional a la gravedad de la falta. La ley no le va a decir nunca cuándo es leve, grave o muy grave. Eso ya lo hace cada empleador respecto del tipo de falta y sus consecuencias para con la empresa, para con terceros, para con los trabajadores. La inmediatez debe darse lo más rápido e inmediatamente posible. La ley no establece inmediatez, salvo para el despido-sanción, en que hable directamente. Para otros tipos de sanciones distintas al despido, no ha planteado la inmediatez, pero la jurisprudencia sí nos habla de inmediatez para cualquier tipo de sanción. Pero ni siquiera en el despido nos dice cuánto, simplemente dice cautela el principio de inmediatez. Y como nos dice muy bien el doctor Carlos Blancas en su magnífica obra El despido en el Perú, refiriéndose del despido, dice, el principio de inmediatez y su cuantificación tiene que verse en cada caso concreto, en lo que demora en que la conducta sancionable sea conocida por el empleador. Y cuando decimos del empleador pueden ser varios estamentos, el jefe inmediato, que comunica a su vez a recursos humanos que consulta con el área legal, la información que viene de vuelta hasta que recursos humanos tome la decisión. Más aún si estamos hablando, por ejemplo, de que eso ocurrió en una unidad de producción o una sucursal fuera del sitio donde está recursos humanos. Imagínense una empresa que tiene varias sucursales y la central está en Arequipa y tiene que fluir hasta ahí. Desde Arequipa viene la sanción. Bueno, hay que tomar en cuenta ello. Es decir, se toma en cuenta los pasos administrativos que hay que seguir dentro de un criterio también de razonabilidad en cuanto a la demora. Y para eso a veces cuando veo esto, pero ¿cuánto es razonable? ¿3 días? ¿5 días? ¿Un mes? No puedo decir qué tanto porque tiene que ver también con el tipo de falta. De repente tengo que abrir una investigación, tengo que entrevistar a terceros, etcétera. Hay faltas que pueden resultar muy complejas y hay otras que son más fáciles. Entonces, en ese sentido, se determina qué tanto puede considerarse que se ha violentado el principio de inmediatez y ya la falta se entiende por redimida, es decir, no sancionada o no y ya por lo tanto no sancionable. En todo caso, hay que recordar que en los procesos disciplinarios existe también el debido proceso, que implica en que la falta esté sustentada objetivamente, que el sancionado tenga derecho a la defensa. También, si la llamada de atención es verbal, verbalmente se defenderá a la otra persona. Si le imponen una sanción por escrito se hará su descargo, ¿no? Más aún si es que hay una sanción que ya traiga consecuencias, como por ejemplo una suspensión o el despido.
En el caso del despido, salvo flagrancia, que son casos muy contados, puedo despedir directamente, si no, siempre tengo que hacer el preaviso. De igual manera, aun cuando la norma no lo diga, es que en el caso de que las sanciones lleven consecuencias irreversibles como sancionar con suspensión al trabajador, se pase primero por la imputación y darle un tiempo razonable para que el trabajador se defienda. ¿Cuánto es el tiempo razonable? 48 horas. Es el tiempo razonable, no está en la norma, para todos los casos. Algunos serán pues totalmente igual que en el despido, flagrantes, que no se necesite el descargo o un descargo mayor que el que está ahí. ¿Cómo puedo explicar? Si es que tengo una inconducta que se explica por sí misma, ¿no? Tengo que hacer un descargo, ¿no?, por escrito y todo. Por eso depende de cada falta. Aquí tomando prestado un esquema que desarrolló el doctor Tino Vargas, que lo veremos en inspecciones, el que tiene más habilidad que yo para hacer estos esquemas, es que en la sanción tiene que haber tipicidad, lo ideal, ¿no es cierto? Porque que no haya reglamento interno de trabajo no nos impide de que haya un control y una sanción. Pero para aquellas empresas, instituciones de regular magnitud, lo ideal es que tengamos tipificadas las faltas, aunque sea abiertamente, ¿no? Por ejemplo, guardar el decoro, tener una conducta disciplinada, son fórmulas abiertas. No recomendamos utilizar luego el decoro, que significa, y poner como 20 cosas. No. Para eso, las normas tienen un carácter general y abstracto, que hay que conocer y darle sentido en cada caso concreto, ¿no? Tiene que haber derecho a la defensa y tiene que haber inmediatez. Y ya en la imposición de la sanción, razonabilidad y proporcionalidad. Tengo que ver cuál es el efecto final que tuvo la falta. Si esto dañó, simplemente fue una inconducta que tiene que ver con la disciplina, se ha afectado a otro trabajador. Hay que ver qué tipo de afectación es. Se ha afectado el nombre de la empresa, se ha afectado el patrimonio de la empresa. Los antecedentes también es primera vez, segunda vez, hay reiterancia. Todo ello para disponer qué tipo de sanción. También aquí funciona el principio que es muy típico del ámbito penal, el non bis in idem, no dos veces sobre lo mismo. Una falta que ya fue sancionada no puede volverse a sancionar. Ahora, puede servir como antecedente para una anterior, para una posterior, perdón, pero tengo que actuar. Si no sancioné, después no puedo decir, usted, señor Jorge Castillo, que es un impuntual sin perdón alguno porque 2 años ha venido tarde y lo sanciono con tal. Sí, pero ¿hubo alguna sanción previa, una llamada de atención a lo anterior? No. Sí, pero ha venido tarde. Bueno, pues, pero usted no puso en funcionamiento sus facultades de sanción, de fiscalización y sanción. Todo lo anterior no sirve para decir que soy un reincidente en la medida en que recién se están tomando las medidas. Por lo tanto, la norma, el sistema, quiere que el empleador sea diligente, porque el sancionar una vez tiene un efecto, y el efecto que busca la norma es que el trabajador no cometa nuevamente esa falta.
Es decir, tiene un efecto disuasivo. Y si es que calculé mal y recursos humanos, por ejemplo, da la sanción de suspensión de un día, después el empleador le dice, oye, ¿para qué le pusiste un día? Mejor hubiese sido 3. Ya no se me puede sancionar otra vez. O si fui amonestado por escrito, luego se me puede sancionar. No, ya la amonestación quedó de tal forma. Por eso uno no puede ser sancionado 2 veces sobre lo mismo, pero la falta anterior sancionada sí puede servir de antecedente. Distinto es el caso, no es lo mismo que non bis in idem, es decir, no 2 veces sobre lo mismo, el hecho de que se descubra que una conducta o dentro de un hecho hubo una conducta adicional. Que en un altercado entre 2 trabajadores el empleador conozca que se profirieron insultos y después se entera de que hubo agresión física. Entonces, bien, no lo habíamos visto como tal. La sanción fue a la falta disciplinaria de proferir groserías, palabras soeces. Muy bien, y eso es una falta de tal tipo. Pero hubo una agresión que el empleador no conoció. Es un hecho nuevo, que pudo ser dentro del mismo contexto, pero es un hecho nuevo. Ahí sí no es 2 veces sobre lo mismo. Se conoció un nuevo hecho. Lo que no es derecho del trabajador es no recibir documentos. Y esto lo veo a diario. Seguro que ustedes también lo ven. Que el trabajador tiene derecho a que se cautele su dignidad, que la falta sea razonable, que la sanción sea razonable, objetiva y proporcional. Tiene derecho a la debida defensa a través de hacer un descargo. Pero lo que no es derecho del trabajador es resistirse a recibir un documento y que firme el cargo. En sí mismo, eso implicaría una nueva falta. Es derecho del trabajador no estar de acuerdo con el contenido del documento y para eso hará su descargo, pero tiene la obligación de recibirlo. El no querer recibir un documento, por ejemplo, un memo de amonestación o suspensión, es en sí mismo una nueva falta. Entonces, al memo original de amonestación se puede dar uno nuevo por la negativa de la recepción, en un mismo documento o en documento aparte, que pueden ser enviados notarialmente al domicilio del trabajador renuente a recibir. Es un malentendido derecho entre la comunidad de trabajadores y a veces los abogados que instruimos mal y lo ponemos en riesgo al trabajador o posible cliente. Cuando dice, no recibas nada, tú no recibas nada. Mal, pues, porque ante ello, no solo que al final no tiene ningún efecto, porque el empleador me lo envía por vía notarial. Y además, que la renuencia a recibirlo es en sí mismo, insisto, una falta. El trabajador tiene derecho a reclamar lo que diga el documento. Tiene derecho a no estar de acuerdo, pero no tiene derecho a no recibirlo. Por lo tanto, hay que desterrar eso de nuestra idea en la medida en que somos trabajadores e impulsar como empleadores o como asesores lo contrario, ponerlo en el reglamento interno de trabajo, en las capacitaciones y charlas y comunicaciones, mencionarlo, que por qué no solo no tiene efecto, porque igual el trabajador podrá ser notificado, sino que en sí mismo es una falta adicional. ¿Por qué?
está desacatando una orden del empleador de recibir el documento. Lo que ya les había mencionado usted en el primer párrafo, el trabajador de esta diapositiva, el trabajador no tiene derecho a la resistencia de las órdenes del empleador, salvo se atente contra su dignidad, su integridad, o se refieran o no se refieran, perdón, aquí, o no se refieren a las obligaciones laborales asumidas, ¿no? Eso es en cuanto a la facultad disciplinaria. Permítanme ahora cambiar las diapositivas. Las abrí paso a paso dado el problema que he tenido con la máquina. O amigos y amigas, ustedes en este momento me podrían decir a través de las preguntas si es que se puede, ¿me escuchan y me ven? El segundo bloque de diapositivas. Sí, muchas gracias a la señorita Pinazo. Muy amable. Gracias. Continuamos inmediatamente. Listo. Módulo 3. 3.2. La suspensión de la relación de trabajo. Esto se enmarca dentro de lo que es el desarrollo de la relación de trabajo. El desarrollo, primero quisimos plantear lo que originalmente lo había puesto en un tercer lugar, pero después, viendo bien, creo que operativamente funciona mejor entender las potestades y facultades del empleador y sus límites para ver inmediatamente el desarrollo de la relación de trabajo en cuanto a la suspensión y la extinción de la relación de trabajo. La suspensión de la relación de trabajo tiene como sustento primero la determinación de la existencia de una relación de trabajo por un acuerdo de voluntades para prestar un servicio personal remunerado y subordinado, lo cual implica una relación entre las partes, relación que puede ser simplemente por un acuerdo verbal o ser plasmada en un documento. En cualquier caso, recuerden que hablamos de relación o contrato de trabajo como el acuerdo de voluntades. Esto implica una sucesión de actos por parte del trabajador y por parte del empleador. El trabajador prestará el servicio en la forma, tiempos y circunstancias convenidas, y el empleador a el pago de la remuneración o contraprestación debida. La suspensión es un hecho que afecta la duración y ejecución del contrato o relación de trabajo. Un grado más fuerte de afectación sería la extinción de la relación de trabajo, que concluye con la relación. La suspensión mantiene